José de Jesús Bata en Economía y Finanzas, como todos los lunes, con un tema amplio hoy, en verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo anuncio tu tema? Pues híjole, ¿qué será? Digo, ahora sí la miscelánea económica y lo que... Origen y destino de la economía guanajuatense. Pues mira, es una composición, más que todo, vamos, ¿por qué sale esta reflexión? No solamente es el artículo de hoy, sino en toda la semana a diario se va a publicar uno. Y básicamente, después de Semana de Pascua nos vamos a enfrentar a que se van a aprobar o desaprobar o cambiar algunos puntos de las reformas constitucionales, principalmente la energética. Las otras son... Telecomunicaciones es importante. Es importante, también. Sí, definitivamente. Y se va a hacer un... Para la economía, digo. Pues, ¿no? Sí, efectivamente. Se va a hacer, en este caso, pues algunas reflexiones. Obviamente, vamos, a partir de este artículo, me gustaría hacer, como en otros artículos, un tipo de intercambio con los lectores por medio del correo electrónico, donde inclusive las mentadas de madre son válidas porque pues suceden. Y aquí lo importante es... En el foro de la opinión pública hay que aguantar vara. Es cotorro. Entonces, aquí el punto es, nos vamos a enfrentar a otra reforma y estamos viendo, por un lado, que no todas las reformas han funcionado, como se va a ver a lo largo del artículo. Ahorita se han entregado hasta lo que es la destrucción de la economía mexicana en 1982. O sea... Que no se destruyó por reformas. No, se destruyó por la mala instrumentación de una reforma que había construido. Es un punto importante. La reforma en sí misma, la falta de reforma en sí misma, pueden detener o alentar una economía, pero son las malas decisiones dentro de una política las que la llevan al desastre, ¿no? Sí. O sea, incluyendo lo que está pasando ahorita, nada garantiza que la apertura al capital exterior en energéticos, no, de hecho, por ejemplo, telecomunicaciones significa algo positivo. Sí, ¿no? Para la semana que entra vamos a ver ya el nuevo modelo, el que nos está rigiendo actualmente. Vamos, hoy tanto en Guanajuato como en México se va a tratar básicamente el siglo XX, hasta 1982. En Guanajuato ya le meto lo que es la economía de enclave. Pero platícanos un poco del tema. Okay. ¿Cómo estás viendo las cosas en este momento? ¿Cómo estoy viendo las cosas en este momento? Me gustaría que, así como los estoy invitando a los intercambios, hagamos mención a que no toda la extranjerización de las empresas o de los sectores de economía ha tenido beneficios. Tenemos el caso de los bancos, es un fracaso. Anteriormente, más o menos el 60% del PIB se financiaba a través de los bancos y actualmente es el 25%. ¿Qué significa? Cuando ha tenido crisis en el 2008, Estados Unidos ha sacado a través de Banamex un chorro de lana que ingresa por cuestiones de petróleo, y por otro lado, en la actualidad está saliendo muchísimo dinero de Santander, Bilbao, Vizcaya. ¿Qué significa? Ha sido, si no un fracaso extremo, de lo que fue una reforma que permitió... Nos están saqueando. La extranjerización de la banca como un medio de pago es terrible. Dice uno, es que quebraron los bancos. Ok, vamos a ver otro sector que también se va a ver la semana que entra. Vamos a ver los ferrocarriles. Anteriormente unían una gran cantidad de comunidades que era impensable que se unieran por medio de carreteras, y actualmente solamente transportan productos, ¿cómo se llama?, productos comercializables y manufacturas. Pero resulta algo muy curioso, no ponen casi alimentos, y las empresas que lo compraron, por ejemplo, les conviene recibir los barcos de Manzanillo que les vienen de China, pasar por todo el territorio nacional y ponerlos en Texas o ponerlos en cualquier lugar, inclusive en Kansas. ¿Por qué? Porque la mano de obra y la energía les sale mucho más barato que si lo pusieran en San Francisco y lo llevaran al mismo punto. ¿Qué significa? Simplemente nos pusimos de rodillas ante el capital extranjero, y uno de los medios de comunicación que podían haber sido excelentes, inclusive en la transportación, pues fueron un fracaso. La inversión extranjera, no nos hagamos ilusiones, no nos va a resolver absolutamente de nada por el simple hecho de que sus matrices las tienen en el extranjero y no comprenden ni siquiera lo que es la cultura mexicana. Entonces, en este aspecto no nos van a solucionar, simplemente van a inyectar dinero. Nadie está pensando en que México prospere en una oficina en Japón, en Nagasaki, la oficina de Mazda. Están pensando en cómo vender más coches en Estados Unidos con la mano de obra barata mexicana. Con la mano de obra más barata. Entonces, en este caso, ¿qué es lo rescatable? Son planes regionales.
A mí me gustaría mucho que inclusive dentro de las reformas, no solamente energética, le den un lugar en las regiones para el desarrollo. ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo podemos observar que uno de los estados que más petróleo se ha sacado sea Campeche o sea Chiapas y vivan en los niveles de marginación que tienen? Definitivamente tiene que haber, inclusive la reforma energética tendría que aterrizar. Ahora, aquí lo que viene, ¿quiénes son los candidatos idóneos para hacer las reformas? Pues básicamente en teoría sería la izquierda, porque vamos, el PAN lo que quiere es que se privatice cuanto antes, no importa que se dependa del extranjero. Y ya vimos que no son inmunes a la corrupción. Yo dijera que perfeccionaron mucho el régimen de corrupción y de alguna manera, voy a poner un ejemplo como corrupción. En la época de Zedillo recibieron por parte de Petróleos, o sea, de las ventas al exterior, como 90,000 millones de dólares y al final creció 7%. En la época de Vicente Fox se recibió más de 320,000 millones de dólares y no creció. ¿Qué fue? Pues ciertamente no solamente era una corrupción a nivel demencial, sino también la instrumentación de la política económica se hizo con un nivel de inoperatividad, sin ningún tipo de racionalidad. No creció la economía, pero sí refleja mucho que no se combatió la corrupción. Pero bueno. Tampoco disminuyó la pobreza. Más bien aumentó. Más o menos éramos del 52% de la población al 60%. Ahorita, por ejemplo, todos los de clase media tenemos algún nivel de insuficiencia en cuanto a consumo. Quiere decir que participamos ya en el sector de la pobreza que no participábamos en el año 2000, por ejemplo. Entonces, en este aspecto la pregunta es, ¿se tiene que hacer la reforma? Sí, se tiene que hacer las reformas, pero las reformas no a cualquier costo. Siento que la izquierda es la que tiene los mejores argumentos porque definitivamente a nivel histórico y a nivel mundial son los que tienen la solución, pero desgraciadamente los debates han sido muy pobres. Creo que un diputado se encuadró para decir, ay, hubiera sido la diputada Vianey Cota, a lo mejor nos convence, pero... Está haciendo la sección de espectáculos. Oye, aquella izquierda que representaban a Arnaldo Córdoba, Rolando Cordera, la primera bancada de izquierda que llegó al Congreso mexicano, dista mucho de lo que vemos ahora. Bueno, ¿no? La izquierda cuando fundó el PRD Cárdenas era de los mejores de México. Estaba René Drucker, estaba... Warman, de cómo se llama de... Estos fueron anteriores, estoy hablando de la época de López Portillo. No, inclusive cuando el PRD se funda, había, el mejor plan de gobierno lo hubiera hecho la izquierda. Pero bueno, vamos a ver la cuestión de las tribus. Voy a aterrizar exclusivamente a los chuchos. ¿Qué fue lo que pasó? Para empezar, la historia de los chuchos se da desde el Partido Socialista de los Trabajadores en tiempo de la izquierda, que su función de izquierda era repartir la limosna del Estado a los más pobres. Fue el nuevo PPS. Fue el que sustituyó al PPS. ¿Y qué significaba? Simplemente eran los creados del PRI o del gobierno con el PRI. Una especie de, digamos, de... ¿cómo se les llama en las huelgas a los que hacen? De los esquiroles. Un esquirolaje. Entonces, político, en este aspecto sí repartieron, pues como que no es... Ahora, esa gente o con ese tipo de perfil no les gustaba tener la competencia intelectual, porque si vemos la época de Arnoldo Córdoba, vemos la época de González Casanova, vemos la época... Padre, por cierto, del nuevo presidente del IFE, Lorenzo Córdoba. Sí, si vemos todos ellos, de alguna manera podemos ver una cuestión. Anteriormente la izquierda era de una estatura intelectual envidiable a nivel mundial. ¿Por qué? Porque teníamos los mejores representantes. Venía de las universidades. Tampoco sacaba muchos votos en las elecciones. Sí, no sabía cosechar votos. Pero ahora lo que pasa, ¿quiénes son los chuchos y quiénes son las tribus? Los que le dan chamba a un grupo de gente que se le soluciona su problema momentáneamente, generan clientelas. Pero se necesita ahorita, ojalá se pudiera ver, que este plan, estos programas, estas reformas en cuanto a sus leyes secundarias no fueran tan radicales como fue la propuesta del PAN. Entonces, lo que se requiere en esto es que se lea. Ahora, la segunda lectura respecto al artículo de hoy y los que vienen es, voten. Va a venir la elección de 2015 y es a nivel de diputados, presidentes municipales y Congreso local, pues que puedan manifestar su desconfianza en los partidos políticos
Pero yo los invito en esta ocasión, y posiblemente esto degenere en un tipo de blog. ¿Para qué? Para tener los intercambios. Puedo hacer copias y puedo hacer referencias a las diferentes reformas económicas que ha habido y que no han tenido éxito. ¿Por qué? Si no nos lanzamos bien a este tipo de esquemas en cuanto a leyes secundarias, es cuando realmente se da el perfil de las reformas. A nivel constitucional simplemente se da permiso o no se da permiso. Claro. Es ahora cuando se tiene que moldear el perfil del México que queremos. Te fuiste hasta el activismo electoral, que habrá tiempo para eso, porque todavía falta un año o más. Bueno, pues desde ahorita empezamos, porque pues las fumadas se dan desde antes. El tema es, no se pierda los artículos de Jesús Bata. Si le interesa el tema de la economía y su análisis, lo que está pasando en México en este momento, a lo largo de la semana, una serie. Espero que a partir de ahora y 2 meses más pueda hacer un artículo diario, de lunes a viernes. Vas a estar muy productivo. Pues es que tuve vacaciones de Semana Santa, ando bien inspirado, maestro. Te leeremos con gusto, Jesús. Ay, muchas gracias. La sección de economía en Zona Franca. Y nos vemos el próximo lunes. Ok. Gracias. Muchas gracias. Siempre. Regresamos.